invitados de hoy, porque va a haber guerra de chistes. El que ya llegó es Roberto Velasco, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para hablar pues de todo esto que ha estado pasando con los Estados Unidos, sobre todo la situación migratoria, lo que pasó pues con las redadas recientemente y lo que pasó en El Paso, Texas. Yo no sé si Roberto ya tiene micrófono y si puede. Hola, Roberto. Pasa, Roberto, no pasa. ¿Qué dijo? Que no me han dado cacahuates. Ahí está. Adela. ¿Qué te ¿Qué pasa? es esto? ¿Tú crees que yo no te voy a dar? ¿Tú crees que yo no te voy a dar del cacahuate? Claro que te voy a dar del cacahuate. Muy bien, muy Ponte bien. cómodo, ahí como te halles. Perfecto, perfecto. Nosotros no te vamos a dejar sin comer 10 horas. ¿Los qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Ah, el cacahuate. Vaya a limpiar en el sillón, que es nuevo. No, ¿cómo creen? ¿Servilletita quieres? Aparte son servilleta? japoneses, eso es muy importante. ¿Cómo eran los otros? Si no es con servilleta, no. Sí, la servilleta, si no, ¿cómo se los Ponemos va a aquí una llevar? servilleta. ¡Claro! ¿Cómo eran los otros? Eran una mezcla de macadamia con cacahuates normales y creo que tenían... Arándanos y esas cosas. Exacto, era como una colación. Ah, o sea, los típicos Sí. que venden en el bote ese, ¿no? Exacto. Eso, así sí. Exacto. Aquí podemos... Yo así junto como a dice, ti, yo- Lo único que faltó, Adela, fue una cucharita. También había la cucharita para que se pusiera, Para poner- claro. Porque eso claro. sí, fue muy sofisticado. Los cacahuates estaban en un contenedor de cristal como de Baccarat. Ah, sí, claro. No sé si era de Baccarat, pero Pero era como un- cristal cortado, de así cristal de Baccarat. cortado. Ajá. Y había una cucharita al lado y unas servilletas. Entonces yo los vi y dije, caray, o sea, ¿cómo agarra cacahuates uno en esta situación? Llevo muchas horas sin comer. Entonces dije, bueno, pues analicé, dije, ¿Sí lo agarro, pensaste? por supuesto, dije, agarro un puñadito. O sea, ¿qué dijiste? Me estoy cagando de hambre. Dije, pues tengo muchísima hambre, ¿no? Llevo como 10 horas sin comer. Sí, los ¿no? tuvieron muchísimas horas sin Sí, comer, me platican. muchísimas, ¿no? Entonces dije, pues agarro un puñadito y me lo pongo en la mano y los agarro de la mano. O agarro de uno en uno, ¿no? Y entonces me voy a estar atravesando. ¿Qué dice el protocolo? Dije, ¿qué dice el protocolo en estos? Pues el protocolo no dice nada, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues tengo que ser aquí muy creativo. Con la boca abierta. Sí, exacto. Dije, tengo que ser muy creativo y hacerlo de una forma que pues, sea lo más Elegante educado posible, ¿no? posible. Entonces agarré una servilletita, ¿no? La puse así y agarré la cucharita y me serví. Y los jalé hacia mí. Y pues dije, bueno, y ahí sí ya de la servilleta pues los voy agarrando de uno en uno. Y estos hablando de seguridad nacional y tú comiendo cacahuate. Pues ¿o qué? A ver. sí, por A supuesto, ¿no? ver. Pues digo, de seguridad nacional no vive el hombre. Y fue la verdad un excelente momento porque, como ya sabes, de eso crece el primero y dices, híjole, pues a lo mejor estoy como cometiendo un error, pero tengo mucha hambre. Faltando una regla de cortés. Y entonces vi a alguien más ahí en el cuarto que me volteó a ver y como que dijo, pues Me yo voy, yo también. Y entonces agarró, pero hicieron la misma operación, eso ya no se ve en la foto, pero siguieron el paso, ¿eh? Entonces agarraron también una servilletita. La cuchara, servilletita. Estás muy chistoso. Y ya estamos todos con nuestros caca. La verdad fue, hijo, dentro de un momento muy tenso, fue algo muy divertido. Pues sí, claro. Ya cuando vimos las fotos Pero dije, es que yo ya me imagino todo lo que estuvieron todos pensando es agarro cacahuate, no agarro cacahuate, sí, agarro ¿no? O sea, cacahuate. Pero yo no dices, entiendo algo. ¿qué hago? ¿Pero no estaban ahí en la sala antes con cacahuates? No. Llegamos directo a ese salón. Ah, que estábamos ok. esperando, obviamente el En una Congreso. antesala, digamos. No. El Congreso tiene una seguridad, obviamente, muy compleja. Entonces esperamos 5 minutos en la calle, en lo que nos hacían el clearance, que le llaman. Y ya de ahí nos pasaron directo a la sala con la congresista Pelosi. Y llegamos, y ni siquiera habían llegado todos los congresistas, pero ella, por lo que vimos, es una persona muy puntual y no nos hizo esperar ni nada. Pasamos directo a la sala, nos saludó y empezamos la reunión. Y ya después se fueron integrando ahí los que Los llegaron resto. 2, 3 minutos tarde, ¿no? Ah, ok. Todos muy puntuales, pero ella
Sharp, exacto, ¿no? Diría como ingleses, Como pero seguro inglesa, no les pero gusta no les eso. va a gustar que Exacto, digamos eso. Pero muy puntuales. ¿Y de ellos, alguien comió cacahuates? Cacahuates y chocolates. ¿También? Porque también había chocolates. Yo no comí chocolates. Porque... Y ahí sí, estaban había unos comiendo. chocolates buenísimos. De estos, no voy a decir la marca porque estamos al aire, pero eran unos chocolates ¿Los muy... de Doradito? De estos que vienen en un cuadrito. Sí. Muy ricos. Ya sé cuál. No me comí un chocolate. No, unos todavía más fifís. Sí, más fifís. Por supuesto. Hubieras aprovechado, porque Sí, en la 4T claro. no hay de esos, ¿eh? No, pero... pues, Oye, yo amo, ¿eh? hay chocolates fifís, pero mexicanos. Tienen que serlo. Yo amo Coronado, ¿eh? Son la buenísimos. verdad. ¿Y los chiclosos? También son ricos. Y los de la vaquita también son buenos. Ah, ¿no? claro, Me gustan son bastante. buenísimos. Tienen un saborcito como... Son buenísimos. Sí, Hemos distinto. hablado de las canastas famosísimas, ¿no? De rompope. Ah, no, fíjate que a mí eso, yo prefiero la vaquita, esos, que Esos son buenos. en los saltos, en los Y los semáforos. conejitos también Y los son buenos, ¿no? conejitos, ¿qué me dices de los De a sus 3 por 10 pesos. Exacto, yo siempre compro de vaquita. Dice Emilia Madera, saludos a mi hijo que amo tanto, vive en Puerto Morelos. Bueno, ya lo saludamos. Oye, qué momentos, sí, bueno, ya más allá del cacahuate, pues sí han de haber sido momentos súper difíciles. Tú viviste un buen rato en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Trabajaste ahí, estudiaste Sí. ahí? Sí, me tocó un momento muy Pero eres difícil y un muy chamaco, complejo. ¿no? ¿Qué edad tienes? Tengo 31 años. Sí, estás bien joven. Estoy joven. Sí. Estoy joven, sí. Estoy joven. Pero me tocó un momento muy interesante en Estados Unidos porque me fui yo a hacer una maestría allá. Dije, bueno, quiero entender cómo funciona Estados Unidos. Me fui a hacer una maestría en política pública y me tocó toda la elección y luego el arranque del gobierno del presidente Trump. Entonces, por supuesto, fue muy interesante, ¿no? De hecho, el primer acto de campaña de Bernie Sanders, por ejemplo, fue en donde yo estaba estudiando mi maestría, en la Universidad de Chicago. Ah, ok. Entonces, me tocó estar ahí, escucharlo, y fue, pues, obviamente una disputa muy interesante. En ese entonces casi todo el mundo pensaba que el presidente Trump no iba a ganar, ¿no? Menos Pero- yo. Yo siempre dije, ¿sí o no, muchachos? Siempre. Se les dijo. Se les dijo. Y se les repite. Y se Y hasta les se les repite. volvió a repetir. O sea, sí. O sea, si tuvieras que apostar, ¿se va a reelegir? No, mira, eso es un tema que pues nosotros No pueden. no podemos opinar, ¿no? No Ni, es en lo nuestro ni asunto, a ¿no? título personal. No, ni a título personal, porque no es nuestro tema. No. ¿Qué sí es nuestro tema? Pues lo que ha pasado en los últimos días. Eso sí, a es ver, nuestro tema. A ver, sí. Hoy escuchábamos a Marcelo Ebrard. Y bueno, nada más rápido, ¿cómo conoces a Marcelo? Pues hemos trabajado en distintos temas a lo largo de los años. Y Pero si tú acabas de nacer, casi. Pues, pero empecé Bueno, a trabajar. de nacer Empecé a trabajar cuando tenía profesionalmente. 18 años. Ah, ok. Entonces llevo un rato por ahí, ¿no? O sea, cuando fue jefe de gobierno ya... Sí, desde entonces nos conocemos. Y desde entonces hicimos algunos proyectos juntos. La línea Y no, y así cositas, ¿no? pues, la verdad es que fue un tema difícil, sin duda, en el que obviamente lo apoyé siempre. Y después de la elección, yo estaba trabajando en Washington y me invita a ser parte de su equipo. Y bueno, pues como dices que no, una invitación pues, así, ¿no? Aparte, uy, está Por interesantísimo. supuesto, y es una oportunidad muy importante de servir al país, al proyecto del presidente López Obrador. Y ha sido muy interesante, aunque con episodios muy difíciles. El lunes estuvimos en El Paso y en serio, una experiencia muy difícil, ¿no? Emocionalmente yo te diría que De lo más... de lo más difícil que he vivido, Claro. porque a mí hubo sobre todo un episodio que de verdad me dejó en una mezcla, no podría ni definirlo bien, pero una mezcla de enojado, triste, indignado. La primera visita que hicimos fue en el Centro Médico Universitario del Paso y mamá recién operada, recuperándose de una cirugía en la mano, le dieron un balazo en la mano. Papá, la mamá muy contenta porque el papá acaba de salir de una cirugía de 6 horas. Y afortunadamente sobrevivió, salió bien la operación y ella estaba muy contenta. Y dice, me cambió la vida de saber que mi ya esposo está, pues ya sí. está bien, ¿no? Ok. Obviamente. Pero lo más doloroso, una niña de 9 años a la que le dieron un balazo en la pierna. O sea,
horrible, ¿no? Y digo, estuvimos platicando con la niña y Y la se va verdad a es que... recuperar y va a estar bien, pero es terrible. Por supuesto, y salimos, te O sea, voy a hacer una imagínate el confesión. trauma. No, deja tú el trauma, pero salimos y te voy a hacer una confesión. Platicamos con mucha gente. Y lo primero que le dije a mi jefe fue, le dije, oye, estoy muy sorprendido porque los hombres, ya sabes, ¿no? Pues, contándote, y son momentos muy difíciles, ¿no? Yo no me puedo ni imaginar lo que es estar en una escena así. Pero pues se les quebraba la voz, te decían, y las mujeres con una fortaleza, no voy a usar la palabra que quería usar, pero con una fortaleza, ¿verdad?, impresionante. Y le digo a mi jefe, oye, las mujeres de verdad son las que Sí, le echamos. tienen la templanza para hacerle frente a una cosa así. Y me volteaba y me dijo, siempre es así. Siempre son las mujeres las que tienen esa fuerza. Sí, está muy cañón. Entonces, y la verdad, pues fue una... Vimos a no sé cuántas familias, estuvimos todo el día en eso, entonces sales de verdad con el corazón y el estómago hecho un nudo, ¿no? Y dices, caray, ¿no? Qué Y cosa como tan decía cruel. yo ahorita, ¿no? El presidente Trump condenando los hechos, pero instruyendo a hacer redadas. O sea, qué situación tan complicada también para nosotros, para los mexicanos. O sea, ¿cómo reaccionas ante todo ello? Pues yo creo que estamos haciendo lo correcto. O sea, tenemos que defender a los mexicanos en cualquier circunstancia. Y acompañarlos, ¿no? Acompañarlos, estar con ellos. Era muy importante que estuviéramos ahí, que tengan claro y que sientan que pues, el gobierno de México no los va a dejar solos jamás, ¿no? Y que hubiera, como lo hubo en la nota diplomática que mandamos, pues una respuesta clara de que no se vale el racismo, no se vale la xenofobia, menos aún el supremacismo blanco, como le llaman, o que es esta idea de que hay una raza superior a otra. Pues eso es completamente falso y aparte es una idea que pues el único resultado que puede tener es lo que pasó el sábado. Y es un la violencia. discurso que ha permeado muchísimo, no que sea nuevo, ¿no? Siempre ha estado ahí, latente, pero bueno, pues ahora ha permeado muchísimo. Ayer hice un programa de eso, ¿no? Con 2 expertos en Bloomberg. Y justo hablábamos de eso, pero también dijimos que, por ejemplo, o sea, que la actitud y la respuesta del gobierno mexicano ha sido la indicada, ¿no? Y sobre todo después de lo del Temec y etcétera, etcétera, y que si los aranceles y que si no. Sin embargo, no se ha hablado del discurso de Trump. Creo que en ese sentido, pues ustedes han sido prudentes y no han querido decir, es que el discurso xenófobo del presidente, pero pues ni falta hace que lo digamos nosotros, porque todos lo están diciendo allá, ¿no? Ya, hay temas que nosotros somos un gobierno y nuestro interlocutor es otro gobierno. Entonces, pues no somos parte de una contienda electoral en los Estados Unidos. Sí. Y tenemos que ser siempre muy prudentes y muy respetuosos y no meternos en esa elección que hay en Estados Unidos. Creo que eso es un límite fundamental de lo que podemos hacer. Pero el otro límite de lo que ellos pueden hacer y de lo que tiene que ser nuestra respuesta es, pues nuestra obligación es defender a los mexicanos, ¿no? O sea, no podemos simplemente ver que nos agreden y quedarnos de brazos cruzados. Entonces, pues lo que hemos hecho es buscar una estrategia jurídica, política y diplomática que le haga sentir a nuestros paisanos en Estados Unidos que estamos con ellos, que no los hemos olvidado, que estamos ahí, que cuentan con nosotros y que no es nada más la Cancillería, que el país, que México está con ellos. Y además los paisanos de allá también y los no paisanos de allá. Yo creo que la respuesta ha sido en ese sentido bastante favorable, ¿no? ¿O cómo ves, Roberto? ¿O sí. cómo lo leen ustedes? ¿Cómo lo han visto? Tienes toda la razón, porque además, cuando decimos los paisanos, los paisanos son algo que empezó hace mucho tiempo, pero hace 15 años quizás podíamos hablar principalmente de los paisanos. Pero hoy en día hablamos de familias mixtas. A mí me llamó muchísimo la atención. Comimos con el alcalde del Paso y nos dijo algo que me pareció interesantísimo. No recuerdo si fue él o alguien que estaba en la mesa, te mentiría. Fue una conversación muy interesante y muy larga. Nos decían, hicieron una encuesta en El Paso y Ciudad Juárez. 67% de la población de Ciudad Juárez contestó que tiene familia en El Paso. Y 67% de la población del Paso contestó que tiene familia en Ciudad Juárez. Sí, es una comunidad. Es una frontera muy peculiar. Son además, familias
compuestas de ciudadanos de Estados Unidos, de México, ciudadanos duales, o sea, se ha convertido en una comunidad y es obviamente muy importante que todos entiendan eso. Nuestros países, al final del día, nos guste o no, están pegados el uno al otro y nuestras sociedades cada día están más juntas. Me encanta un libro que escribió hace poco un buen amigo que se llama Andrew Seeley, que se llama Vanishing Frontiers, fronteras que desaparecen. Y es esa historia de cómo en la frontera, pues las... Pues es que ya se desdibujaron completamente, Exacto, o sea, ¿no? México, pues, ahí. sí, bueno, pero está completamente, cuando tú pasas una de estas fronteras, o sea, está desdibujado, o sea, están, pero sin embargo ahí están, ¿no? La patrulla fronteriza con toda su Y el ICE que le llaman. y el Que ha cambiado mucho la migración, eso también es muy interesante porque la migración hace unos años era principalmente de México y de unos años para acá, quizás de 10 años para acá, lo que hemos visto es que la migración mexicana ha bajado considerablemente. Este va a ser el tercer año que hay más migrantes legales que indocumentados a Estados Unidos. Sí, O sea, más claro. gente se está yendo Sí, con una sí, visa sí, de trabajo. sí, claro, claro. El flujo se está ordenando, la gente está yendo a trabajar, va y viene legalmente y cada vez hay menos indocumentados. Y lo que está, digamos, tomando el centro del asunto es la migración desde Centroamérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque también están viviendo procesos sociales, económicos y políticos que necesitan complicados, ¿no? buscar una mejor vida, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí. Y Ahora es muy diferente decir los enemigos o esto a los migrantes, los refugiados, pues finalmente son refugiados, ¿no? algunos de ellos lo son y tenemos que buscar entre todos los países cómo ayudarlos. Otros son migrantes económicos que están buscando cómo tener mejores oportunidades. Otros están buscando reunificación familiar. Otros están tratando pues, simplemente de estudiar o de distintas cosas. Y lo que tenemos que lograr es tener una política clara para cada uno de esos grupos. A los que son realmente refugiados, tenemos que atenderlos y protegerlos a través de la Comar. En Estados Unidos también tienen que aceptar esa responsabilidad, aunque no les guste. Y a quienes son migrantes económicos, pues también tenemos que pensar que pues hay algunos que podemos absorber cada país y por otro lado tenemos que crear oportunidades para que la gente también no se vea obligada a salir de sus países. Sí, ¿no? sin Esa duda. es la respuesta bueno, es que ese es el fundamental. origen, claro, ese es el origen, Claro. por supuesto. Entonces, pues es un tema complejo, dinámico, cambiante y que nos ha puesto en una situación... Y vivo, es que tiene Exacto. movilidad, o sea, sí. Exacto, es un tema vivo, Vivo, que cambia día exacto, con día. Estamos ajá. hablando... Yo algo que siempre señalo, ¿no? Tanto en reuniones aquí como allá, no perdamos nunca de vista que estamos hablando de personas. Y algo que es muy importante, en los últimos años, principalmente estamos hablando de familias. Y cuando dices familias, yo lo primero que me imaginé, cuando me dijeron, es que las familias son... Pues me imaginé papá, mamá, 2 hijos. Son familias de madres solteras, la mayoría. La mayoría, sí. Entonces son mujeres muy vulnerables, con niños muy pequeños. Varios. Varios en algunos sí, casos, claro, varios, que están sí, buscando sí. oportunidades. ¿Y cómo vas a simplemente decir, bueno, pues que le hagan como quieran? Sí. Pues no, esa no puede ser la respuesta. Sí, no puede ser la Y respuesta. menos si nosotros tenemos la experiencia de también una migración. Oye, ¿y cuando tú empezaste a trabajar, empezaste con Marcelo? No, yo empecé en 2006 o 2007, empecé siendo de becario en la Cámara de Diputados. Ah, ok. Y ya de ahí hice muchas cosas, ¿no? Estuve en Ok. la Asamblea Legislativa del DF, tuve un paso por el gobierno del Distrito Federal, han pasado muchas cosas. Lo último, antes de estar aquí, bueno, fue la experiencia en Estados Unidos, que fue muy interesante porque tuve la oportunidad de hacer empecé como una especie de becario con el alcalde de Chicago. Ah, ok. Oye, qué ciudad también, ¿no? Padrísimo. Padrísimo. El clima es el que... El clima es difícil, Es muy pero, difícil, pero qué ciudad. Pero es una ciudad muy mexicana. Yo me daba mucha risa porque el alcalde de Chicago en ese entonces era un señor que se llama Rahm Emanuel, que es un buen amigo, y decía, Chicago es la ciudad más americana de Estados Unidos. Y yo decía, no, es la ciudad más mexicana. Está llena de mexicanos. Podías ir por la vida hablando español, tomando sí. tequila, comiendo tacos y pasártela a todo dar, ¿no? Es una ciudad padre
Y además, la verdad es que nuestra comunidad, estando allá, te das cuenta que pues, es una comunidad que está haciendo muchísimas cosas por ambos países, que tiene una identidad padrísima, porque muchos de ellos son binacionales se sienten binacionales. Es muy interesante, muy padre. Y hay ciudades en Estados Unidos santuarios, ¿no? Ciudades santuario para los mexicanos y pues para los migrantes, etcétera. Dice Mari Reséndez, mi opinión es que antes de recibir gente de otros países que necesita ayuda de cualquier índole, ayuden primero a los que necesitan ayuda en nuestro país. Mira, es una discusión que siempre se da. Yo creo que no es una cosa u otra. Exacto. No tendría que ser una o la otra. O sea, no, ¿cómo me dijiste que se llama? Mari. Mari, yo lo que te diría es, o sea, no es ayudar a los mexicanos o a los migrantes, o sea, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que tener una migración ordenada, tenemos que tener una migración segura, regular, o sea, no puede ser un escenario en donde tengamos aquí gente que no sabemos quién es, etcétera. Pero México es un país grandísimo y sí tenemos recursos. Estamos tratando de ayudar a nuestra gente. Y lo que estamos haciendo por los pueblos que son nuestros hermanos de Centroamérica, pues al final del día también nos beneficia. Son nuestros vecinos. O sea, es como cuando nosotros decimos que a México le vaya bien beneficia a Estados Unidos. Pues pasa lo mismo con Centroamérica. Claro, sin duda. Están y ahí además, pegados. pues es como queremos que traten a los mexicanos en Estados Unidos, deberían. Pero hay un problema terrible en la frontera sur también, ¿no? O sea... Tienes toda la razón. Lo que acabas de decir es muy importante. O sea, nosotros tenemos una oportunidad muy interesante. Porque antes México era un país en el que pues, nuestra gente se iba a Estados Unidos. Y nos quejábamos de lo que hacía Estados Unidos. Ahora ya no es así. Ahora lo que estamos viendo es que somos principalmente un país de tránsito y en mayor medida un país al que la gente quiere venir. Tenemos la oportunidad de poner el ejemplo. De cómo queremos que traten a los mexicanos allá. Exacto. Pues sí. O sea, tenemos la oportunidad de ser líderes Porque en el mundo. Sí, ¿no? porque es lo mismo. O sea, los que decimos, pero es que aquí hay gente que no tiene trabajo, es lo mismo que están diciendo allá. Vienen a quitarnos el trabajo, son delincuentes, ¿no? Y la verdad es que si tú ves a las comunidades migrantes, la mayoría de la gente es gente muy valiente, ¿no? que toma una decisión muy difícil de salirse. No es fácil irse, No es nada de tu fácil, lugar de imagínate, origen. ¿no? Es o sea, nada agarrar fácil. y decir, agarro mis pocas cosas y Y me me voy voy. y me la juego, ¿no? Y más en un proceso migratorio tan difícil. Y la mayoría pues, son gente que quiere mejorar su vida. Sí, sin duda. Entonces, en general, es gente que quiere venir y hacer buenas cosas. Por supuesto que tenemos que tener, como ya las tenemos reglas y tenemos que hacerlas válidas, pero... Hay que hacerlas valer, porque Claro. reglas siempre han habido. Es como las leyes en nuestro país, pues sí hay, pero nadie las respeta. Hay que hacerlas, hay no que hacerlas manches, cumplir. de que hay. Pero al final del día, pues sí podemos no solo ayudarlos, sino beneficiarnos Sí, no, claro, de la llegada claro. de migrantes. Como aparte ha pasado muchas veces, digo, México y todos los países se han beneficiado de muchas olas de migrantes. En México la verdad es que hemos tenido distintas migraciones que siempre nos han dejado algo. A lo mejor hoy en día están todo el mundo preocupado que a los centroamericanos. A lo mejor en 20 años vamos a estar hablando de las empresas que abrieron los centroamericanos. Sí, claro. Es un proceso que yo Habrá creo que, que- sí. como decías tú, no es nada más una cosa u otra. No, se puede todo. se mueve. Pati Luna dice, todos podemos poner nuestro granito de arena. Bueno, es cierto. Totalmente. Mari Resens vuelve a decir, a ver, ¿por qué no exigen a Estados Unidos que traten con respeto a los que vivimos en la frontera y estamos cruzamos Estados Unidos legalmente? Sí, la verdad yo creo que la respuesta ha sido contundente después de lo del paso, o sea, Sí lo hay estamos haciendo. hay a quienes, pero quizá porque somos un poco más, ¿no? Viscerales, que no siempre es lo pertinente, por eso tú estás en la diplomacia y yo aquí, ¿no? Pero ha sido con firmeza, la verdad, ha sido con firmeza, nada más que hay que insistir en ello y aprovechar la coyuntura también, ¿no? O sea, la verdad, aprovechar la coyuntura. Yo te preguntaba cuánto llevabas con Marcelo. Es un hombre muy inteligente, pero es un hombre complejo, ¿no? La verdad es a todo dar. No, a mí me cae muy bien. A mí me cae excelente. Por cierto, yo le decía carnal.
Dile que si es algo personal conmigo, porque yo veo que a todo mundo le da entrevistas. Al contrario. No es cierto. Bien que Anda consigo. súper escondido. Le da el tapo. Cada rato anda hablando por teléfono, y a cada rato con Denise, y a cada rato con... Uy, no, mira, así te voy a grabar y se lo voy a mandar a todos Sí, y le voy a decir, ¿ya ves? Adela dice que sí les está dando entrevistas, entonces no Sí se les estén da, sí quejando. les da. ¿A poco no les ha dado en la radio? Muy pocas. Va, pero da. Muy bueno, a pocas. mí ni me pocas. contestan Le los voy a decir, mensajes. le voy a decir. No. Ya antes éramos carnales. Es que así Ah, son no. ustedes cuando necesitan y cuando no. Lo que pasa que, y sí te voy a ser sincero, o sea, han sido unos meses complejos, muy pesados. Bueno, Hemos aparte estado no en es una muy dinámica- extrovertido, Marcelo. Pues yo creo que sí, ¿no? Pero sí, definitivamente ahorita pues no. Pero a está ver, tratando de concentrarse en su trabajo y siempre me dice, oye, pero ¿por qué me pones cosas de medios? ¿Por qué me pones...? Luego hasta me peleo con él y le digo, canciller, pero es que hay que hacer tal cosa o hay que comunicar esto. Y me dice, no, pero es que yo ahorita prefiero dedicarme a trabajar en tal cosa. Digo, sí, pero también hay que salir y decirlo. claro, si no, Y, es pues, parte de la chamba, canciller. Estamos es tratando parte de de la balancear. chamba. Sí. pero nunca es personal. Pues yo Al ya lo contrario. empiezo a dudar, ¿eh? Ya lo empiezo a dudar. Oye, Le voy pero a a decir, le ver, voy a decir. por ejemplo, ¿cuándo estuvo? ¿Estuvo el lunes en la mañanera? ¿El martes? ¿Cuándo estuvo en la mañanera? El martes. El martes. ¿Tú ahí estabas también? O sea, ¿dónde vas? No siempre, depende. Ok. Pero tú manejas todo lo que tiene que ver con medios, Sí. porque tiene su particular, ¿no? Sí. Pero tú A mí manejas me toca medios. todo lo que tiene que ver con comunicación, Exacto. con el mensaje, con la relación con los Exacto. medios. Y cuando te dicen, no, pues sal tú. Pues mira, la verdad es que Porque al principio salías mucho más tú. sí, salía mucho porque no estábamos en una etapa distinta, ¿no? Entonces yo pues, tenía que salir y dar mensajes, etcétera. Ahorita la verdad es que los temas se han ido volviendo más complejos, entonces pues, sí requieren la presencia del canciller. Ahora, también hay que decir, o sea, hay toda una estrategia de comunicación del gobierno federal a través de las conferencias de prensa mañaneras, etcétera. Y nosotros, pues también con base en eso, yo hablo casi todos los días con Jesús Ramírez y pues nos vamos poniendo de acuerdo de cómo complementar lo que va haciendo comunicación social de presidencia, ¿no? Dónde es oportuno que salgamos, dónde no. Ah, entonces le hablo a Jesús. Yo siempre le hablo a Jesús. Yo siempre le hablo y digo, con oye, Jesús. O sea, lo de Sí. Marcelo es con Jesús. También. ¿También? No, pues sí, claro. Laurita. Somos un Laurita. equipo como un muégano. Amo a Laurita. Oye, Mari, ya volvió a decir Mari, ¿eh? Y cada vez que pregunta le pone una lana, así es que ya contéstale. ahora, ¿qué Dice, no contestaron mi pregunta. Esto se acentuó con el gobierno de Donald Trump. Si pasas en un Mercedes te va peor o igual que a los migrantes. Si pasas en Eso un no le Mercedes, entiendo, te va no igual. le o peor. entiendo. O sea, está presumiendo, Si ¿no? pasas en un Mercedes te va peor. Pues invítanos a pasear a tu Mercedes, porque yo la verdad Igual que a los migrantes. es que ando en un coche muy X, entonces no sé cómo les va a la gente de los No, pero es que ella vive en la frontera. Pero, o sea, ¿a qué es a lo que se refiere? Su pregunta fue, ¿por qué no exigen a Estados Unidos que traten con respeto a los que vivimos en la frontera y cruzamos Estados Pues Unidos sí de lo manera exigimos, legal? por supuesto que O sea, lo ella exigimos. dice, pasas en un Mercedes y te va peor, o sea, llevas tus papeles, pasas en un buen coche que está legal, que está todo y que igual. Ya entendí. Bueno, yo creo que lo que sí le diría es que el hecho de pasar en un Mercedes o de cualquier forma, pues no debería ser Una diferencia. Una ¿no? diferencia. Pues, ahora sí que eso no tiene nada que ver. Pero siempre vamos a exigir que a nosotros nos traten bien y que a los mexicanos los traten bien y que respeten nuestros derechos y que haya una vecindad pues razonablemente buena. Dice Blanca Ángeles, los consulados son una vergüenza, no más mentiras. Oye, ¿cuántos consulados hay de México en Estados Unidos? 50. 52, ¿50? Sí, son 50 más la sección consular en Washington. Exacto, son como 52. Es una red muy grande y mira, o sea, no quiero... No creo que haya país que tenga tantos consulados. No, somos el país que más consulados tiene en Estados Claro. Unidos. Y también hay que decir, o sea, hacemos un gran esfuerzo que pues también a veces es insuficiente y queremos mejorarlo constantemente, porque tenemos muchísima gente allá. La demanda de servicios es grandísima, o sea, hay más gente
en algunas ciudades de Estados Unidos que en estados enteros de México. Sí, sí, claro. Los Ángeles tiene una población enorme. O sea, Chicago, en el área metropolitana de Chicago, pues hay como 3 millones de mexicanos. Entonces, pues es mayor que la población de Colima, ¿no? Es mayor que la población de varios estados. Entonces, Sí, no sí, es fácil, es un reto complicado. Y ya volvió a decir Mari, está padrísima. Pobre Mari, ya se gastó 1,000 pesos, ya contéstale. ¿Qué Dice, dice Mari? ¿qué está haciendo nuestro gobierno para que nos traten con dignidad y respeto? El comercio del lado americano en frontera lo sostenemos todos los mexicanos y te interrogan como si fueras narco. Te digo, los de la patrulla fronteriza, ¿tú estabas cuando cruzamos o no? Pues sí, un chingo de veces hemos cruzado, pero ¿cuánto? No, pero en coche, que fuimos a hacer, ¿qué fuimos? En la puerta del patrón, ¿no? ¿En Tijuana? En Tijuana. Sí. ¿Sí? ¿Sí ibas? Sí, Y pues sí, se ponen en un plan, o sea, llevas tu pasaporte, tu visa de turista, visa de trabajo, visa de esto, visa del otro, el Global Entry, y aún así. Sí, definitivamente hay muchas cosas que se pueden mejorar y todos los días, lo que le diré a Mari es, todos los días a través de nuestra embajada, de nuestros consulados, estamos diciéndoles este tipo de cosas, estamos poniendo los casos individuales, estamos trabajando en eso. Ahora, al final del día, pues no son decisiones que nosotros tomamos, empujamos hasta donde podemos, pero bueno. Bueno, lo que sí todo es que tiene los límite, ¿no? consulados sí son la representación de México allá, eso sí es Y responsabilidad de están ustedes, todos los pero lo días que ahí sí con sé, todo, ¿no? pues es que pues el servicio diplomático mexicano es de carrera, o sea, es bastante Y son bueno. muy buenos, la verdad. La verdad. Se pasan eso- la vida ahí estudiando y trabajando y la verdad es que hacen un muy buen trabajo con pocos recursos para la cantidad de gente que tienen que atender, pues hacen una labor heroica. Pero definitivamente entiendo también lo que dice, o sea, no digo todo es perfecto, no. Todos los días estamos tratando de mejorar. Dice Leo King 1308 Ángel, dice, ¿y qué hay de los Dreamers? Es que ese es otro, nos fuimos a hacer unas historias allá, ¿no? Si nos deportan, nunca les pedí a mis papás que me trajeran a Estados Unidos, pero hoy en día no me tienen atrapado en Estados Unidos, o sea... Es un tema muy complejo El de porque los tiene Dreamers toda es la un tema razón lo muy que está complejo. diciendo, ¿no? O sea, los Dreamers, estamos hablando de niños que fueron llevados a Estados Unidos por sus papás, que no nacieron ahí y entonces no tienen la nacionalidad, pero pues realmente ellos han crecido en Estados Unidos toda su vida, Pues sí. han hecho su vida ahí. Y nosotros no podemos, o sea, lo que hemos tratado de hacer son 3 cosas. 1, tener una relación muy estrecha con ellos. 2, hemos tratado de que todos tengan acceso a la nacionalidad mexicana, porque eso sí está bajo nuestro control. No podemos obligar a Estados Unidos a que les dé la nacionalidad. Pero la porque- mexicana pero sí. la mexicana sí. Y tercero, a través de nuestros consulados, de la red de abogados asesores que tenemos y obviamente de las conversaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, pues siempre estamos poniendo ese tema como algo que nos importa, que nos preocupa y en lo que queremos que haya, pues obviamente, una respuesta que ayude a todos estos jóvenes, porque todos son jóvenes y todos en su gran mayoría son gente súper talentosa, que está haciendo cosas padrísimas. Entonces, para nosotros es... Un día alguien me decía, ¿no? Pero oye, si se regresan a México, pues qué maravilla. Bueno, sí, obviamente qué maravilla, pero también importa lo que ellos piensan, Claro, lo y que quieran, ¿no? quieran, claro. O sea, pues sí. eso pues es son lo más personas- importante. Pues ¿no? claro. Dice Mari, ¿dónde está esto fíjate, ¿dónde está la presencia de los consulados en los puentes? En las oficinas no se arreglan las cosas. No, bueno, es que los puentes fronterizos no son responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son responsabilidad de las áreas de aduanas de cada gobierno. Pero no puedes tener ahí algún En general representante. tenemos siempre gente que está al pendiente de lo que está sucediendo, pero no, bueno, pues ahí está que no. Llévate esto de tarea. tenemos Dile gente al al pendiente, carnal. pero lo voy a poner. Dile al carnal. Me parece una buena Ahora sugerencia. come unos cacahuates que para eso te los traje y aquí Pero no de hay la fijón. servilleta, porque si no- Aquí no hay fijón. 1 y 2, ¿no quieres algo de tomar? Sí, una agüita, ¿no? Una agüita de... Con cacahuates, agua no. Se toran. Es que Se llegué toran. y les dije, oye, un cafecito.
Ay, no, qué guay. que no hay café, que no sé qué. Austeridad. Es que la Exacto, están en austeridad ¿Estamos peor republicana. que Qué la bueno. 4T o qué? No, me da gusto que están también en austeridad republicana. No, a mí no me da nada de gusto, compadre. Nada de gusto. O sea, estamos a 10, día que 8 y y nada. No, ¿qué quieres comer? No, pues Que yo diga, la verdad, ¿qué con quieres una agüita tomar? estoy bien. Una En serio. lilucisa. Una lilucisa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No? ¿Qué es eso? Una pizza. ¡Ay, No, pero la verdad es que desde que me pasó lo de los cacahuates ya siempre trato de comer antes de las cosas donde va a haber Ay, cámaras. pobres. Porque si no luego me trolean. Pero, Ah, espérate, que si el Lord ¿te cacahuate. sentiste Oye, pinchísimo? no, me dio ¿Nada? mucha risa. No, Y me al dio muchísima principio risa. dijiste, puta, qué oso. Cuando me di cuenta de lo que está pasando, estaba en un coche con mi jefe, ¿no? Lo empiezo a ver y me empiezo a reír. Y estábamos en un momento muy difícil. Entonces me volteé a ver y me dice, "¿Puta, ¿qué te ríes?" Y le pasé el celular y le digo, pues ve. Y también se rió. Me dijo, qué increíble, ¿no? Todo lo que está pasando. Y pues Y este es uno el tema. fijándose en el Y le digo, bueno, cacahuate. pues sí, así es Bueno. son las redes sociales. Así, y así somos los mexicanos también, ¿no? claro. O sea, Pero así ni siquiera antes, pinches monos, ¿no? La verdad. La verdad, yo digo, Gente. a mí me pareció siempre algo muy simpático. Y además, pues bueno, ¿no? Ahí tienes a algunos personajes de la oposición, ¿no? Como que es el gran tema. Le digo, bueno, pues ahí el verdadero problema es tener una oposición cacahuatera, ¿no? Pero ¡ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, pero a ver. Fuertes declaraciones. Estuvo muy Fuertes divertido, declaraciones, sí, claro. fuerte declaración, ¿eh? ya. Pero es que a ustedes les encanta decir cosas que pasa que es de sus adversarios y de su oposición. No, yo soy muy tranquilo. Estaba muy cagado verte comer cacahuates con la Nancy Pelosi. Y pues así lo dijimos. O sea, comiendo cacahuates. Sí. Pues no más. Bueno, y la verdad, o sea, yo mismo lo vi y dije, la verdad, es una foto muy simpática. Claro, ¿no? pues con Yo sus lo vi. cacahuatitos. Pues está muy bueno. O ¿no? sea, parecíamos país. Pues mira, yo creo que la verdad es que no sé si hay algún país en el mundo en el que no coman cacahuates, ¿no? Claro. A ver si alguien de los que están ahí en Facebook nos puede decir en qué país del mundo no comen cacahuates. Y sobre todo japoneses que yo te traje. O sea, estos están muy buenos. ¿eh? ¿Verdad? Sí, cómo no. Dice, Adela, dile que en Lille, Francia, dice Daniel Burgos, es el año de México y que hay muchísimos artistas y actividades. Hay que apoyar estas iniciativas. Totalmente, yo tenía toda la razón. ¿Y qué está pasando? Hay Mándame a artistas Lille. talentosísimos. ¿Por qué no me mandas a No, Lille? bueno, Patrocina o sea, nuestra... el área de cultura de la Secretaría estuvo en Lille hace unas semanas y hemos tenido Ay, una pero nadie se presencia. entera. Si voy yo, Todo el mundo se va a enterar. exacto. Vamos a hablarlo con los ¿Nos de cultura. financias? No, yo no tengo ¿Verdad ni que un nos centavo, financien? Por favor. Ah, buenísimo. Gracias. Dice Pero vamos a platicar. Miguel Ángel Hernández, ¿por qué México no pide visa a los estadounidenses? ¿Por qué no pedimos visa a los estadounidenses? Pues tenemos algo así como 20 millones de turistas de Estados Unidos cada año. La mayoría, diría yo, vienen en son de paz. No todos. No, y cada país tiene Cada país tiene reglas que va Sus poniendo reglas. en función de lo que sus considera reglas que son sus migratorias. intereses. Sí. Tenemos en México 2 millones de estadounidenses que viven en México. Esto poca gente lo dice, ¿eh? Pero la mayor diáspora que tienen los estadounidenses, o sea, el mayor grupo de su población que vive en el extranjero, está en México. ¿Ah, O sea, sí? así como la mayor diáspora mexicana está en Estados Unidos, también la de Estados Unidos está en México. Mucha gente de Estados Unidos vive aquí. Oye, Y la verdad es que en general, pues, somos dos sociedades que se llevan bien, ¿no? Así que, pues, ya quien quiera pensar otra pues cosa. sí. Dicen que ya deje de comer cacahuates, que se oye feo. Vamos a contar ¿Ya chistes. te, ¿Vienes ves? listo? Ya te echaron carrilla a ti por Ah, los a mí me echan cacahuates. todos los días. A mí me echan ves? todos los días. Hasta lo que no a comen les hace daño. Yo tengo tu edad. Los años que tú tienes de edad, Ajá. yo tengo de que me anden echando carrilla. ¿Tú crees que me